Amén. Dios le bendiga, hermanos. Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos al programa Principios Conservadores, un programa que hemos dedicado exclusivamente para hablar noticias, política afectando a la iglesia. Creo que algo que es muy importante. Hay algunos por ahí que dicen que no, yo no hablo política, no me meto en política, yo no creo en eso, pues allá usted. Pero yo creo, hermanos, y sé que delante de Dios y delante de nuestra nación tenemos un compromiso como ciudadanos de, esta- de Estados Unidos. Creo que tenemos un compromiso y una obligación de velar por esta nación, de defender nuestra nación. Y de eso se trata este programa, hermanos, de hablar de temas y cosas que afectan a la iglesia en todos los aspectos. Amén. No podemos ser tan espirituales que nos olvidamos de lo práctico, pero ni Cristo era tan espiritual así, hermano. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, perdón, no en la tienda, en la tierra. Jesucristo, hermano, era práctico. Claro que sí. Él era práctico. Él observaba las leyes y él, cuando le pidieron impuestos, pagó impuestos. Amén. Y él es el que dijo estas palabras que todo el mundo ya conoce, que le demos a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Amén. Porque quien estableció las leyes de la tierra es Dios. Quien estableció los principios espirituales, las leyes espirituales, es Dios. Trabajan juntos, hermano, el gobierno civil y la palabra de Dios y Dios trabajan juntos. Dios estableció los dos, ¿ok? Entonces, tenemos un compromiso, una responsabilidad. ¿Cómo? Déjeme doy mi nombre, soy el pastor Chesipán, hermano, porque a veces me escucha gente nueva y no saben quién soy. Es que estoy tan impuesto nomás a empezar el programa, hermanos, y pues estamos aquí trayendo la información que usted no va a escuchar en CNN, en Univisión, en Telemundo, en Telefutura, en CNN en español, con la ley aquí con Luis Carlos Mendoza, con la Qué Buena y la Caliente. No va a escuchar noticias conservadoras porque ellos no creen en eso, ellos están agendados con la opinión popular, con el voto popular de la gente, con la opinión popular, y ese es un problema serio, porque un principio, hermano, establecido por Dios, o un principio no puede ser cambiado para empezar. Si un principio es de Dios, no puede ser cambiado. Como el principio de que solamente hay dos géneros. Eso no lo puede cambiar el hombre, por más que quiera cambiar el hombre y la mujer, no podemos cambiar la naturaleza de que son nomás hay dos géneros. Un ejemplo nomás. El principio de la gravedad, hermano. La gravedad ahí está y es la que sostiene todo en la tierra. Ya nomás se sale uno de esta tierra, de este espacio, y nos damos cuenta que la gravedad es bien importante. Si no anduviéramos allá flotando por todo el espacio indefinitivamente, porque no tiene fin el espacio, amén. Pero hermanos, el programa se trata de hablar temas que están afectando a la iglesia. Yo creo seriamente, si no, no tuviera este programa ya tantos años, hermano. Yo tengo muchos años con este programa. Si no, no estuviera cada fin de semana en este programa, hermano. Si yo pudiera, hermano, si yo pudiera tener bastante dinero y estar aquí toda la semana, lo haría con mucho gusto. Por lo menos unas 2 horas todos los días hablando de temas afectando a la iglesia. Porque todas las leyes que se están pasando ahorita, hermano, las leyes que se pasan van a afectar el futuro nuestro y de nuestros hijos, de nuestra nación, de una manera impactante, ya sea por el lado bueno o el lado malo. Ese es lo más natural que podemos esperar cuando se pasan leyes, porque es importante entender, hermanos, que nosotros elegimos políticos, senadores y representantes para que nos representen allá cuando llegan allá en las posiciones altas en el gobierno, ya sea a nivel aquí local, a nivel estatal, a nivel federal y a nivel del Capitolio nacional. Por eso es importante a quién elegimos que nos represente. La iglesia primitiva no tenía este privilegio, hermano. Pablo no tenía este privilegio, el apóstol Juan. Ellos no podían votar por los césares o por los gobernadores. No, no les quedaba opción. Y nosotros tenemos el privilegio de poder votar por personas que teman a Dios, hermano, que tengan buenas morales, que nos representen realmente en la Casa Blanca, en el gobierno, porque el propósito de la Constitución, hermano, era para que el pueblo, nosotros, usted y yo, tuviéramos control del gobierno, no al revés como estamos viendo hoy, que el gobierno tiene control de la gente. Todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso nuestros padres fundadores
huyendo de la persecución de Inglaterra y del gobierno y de la Iglesia Católica, que querían forzar a todos a ser católicos, a la Iglesia del Estado, se escribió esta Constitución para proteger nuestros derechos como cristianos en esta nación cristiana. Ese es el propósito de la Constitución de Estados Unidos. No tiene otro propósito. Fue escrita por hombres que servían a Dios, hombres temerosos de Dios, que ellos nunca se imaginaban que íbamos a tener, hermanos, en la política hoy en día lo que hoy tenemos, hermanos. Esta nación va a la derriba, hermanos, se está derrumbando internamente, de tal grado que ya hasta China se burla de nosotros y Rusia. Ya ellos pretenden tener mejores morales que nosotros, hermano. China y Rusia, qué pena cuando esta nación baja la guardia, cuando esta nación tiene un hombre líder tan débil como lo es Joe Biden, hermano, el presidente más débil que ha habido en la historia. Nada, 56 leyes ejecutivas ha pasado y no han legislado nada en el Congreso. Todo lo ha hecho por orden ejecutiva. Y él es el mismo que dijo en una ocasión, acuérdese cuando estaba corriendo por la campaña, Joe Biden dijo, que le preguntaron. Él dijo, no, porque acuérdese que Trump había pasado algunas leyes ejecutivas. Cuando el Congreso no coopera y no quiere trabajar el Congreso, entonces al presidente no le queda otra más que firmar leyes ejecutivas. Y este presidente, Joe Biden, ha firmado leyes ejecutivas sin contar con el Congreso. O sea, no le hizo el intento al Congreso y luego ya pasó la ejecutiva. Lo que hizo automáticamente las pasó sin contar con el Congreso. ¿Qué quiere decir? Que no le importa nuestra representación. Los que votamos por nuestros congresistas, nuestros senadores, conservadores, quiere decir que la opinión de nuestra no se está tomando en cuenta, es lo que significa eso. Y por eso precisamente se escribió esta Constitución. Para nosotros tener, hermanos, el voto en quien nos gobierna. Es un gobierno, hermanos, para la gente. Un gobierno para que la gente controle el gobierno. Esta Constitución jamás se escribió para que el gobierno haga y deshaga con la gente como ellos quieran, hermano, y es lo que estamos viendo ahorita, especialmente bajo esta presidencia. ¿Qué está pasando en California, hermano? ¿Qué está pasando en Oregón? En el estado de Washington, acá para el noroeste, no allá al Capitolio. ¿Qué está pasando en Michigan, hermano? En New York, en los estados liberales. ¿Qué está pasando? Están atacando a la iglesia, pasando reglas tras reglas, leyes tras leyes, hermano, ignorando el voto del pueblo. Y es por eso que tenemos esa Constitución. Aquí no se trata de defender una raza por su color, aquí no se trata de defender una raza por su origen, de dónde vino esta nación. Esta Constitución, hermano, se trata de defender la república constitucional que somos. Somos una república constitucional. Yo sé que estamos impuestos a que nos llaman que somos una democracia. En cierto sentido, sí. Pero en cuanto a gobierno y control de las leyes, tenemos una constitución. Por eso somos una república constitucional. Y si esta Constitución, hermano, se respeta como fue escrita y no se interpreta de otra manera, ni se cambia, esta nación podrá seguir siendo una nación próspera y bendecida. Pero si estos políticos que estamos viviendo hoy, que están entrando en la política, son muchos, que no les importa la opinión de la gente, la Corte Suprema ya no le importa la Constitución. No, hermanos. Ahora que se protestó las elecciones, ¿se acuerdan? El día 3 de noviembre se protestaron las elecciones. 60 cortes a nivel estado rechazaron escuchar un solo caso de las quejas del presidente Trump. Y para el colmo del fracaso, los pocos casos que llegaron a la Corte Suprema, los jueces liberales rechazaron escuchar los casos. Ahora sí está saliendo la evidencia y las pruebas de todo el fraude que hubo, hermano, en las elecciones. Ahora sí está saliendo eso. Después de atole, como decían por ahí, después de atole, ¿ya para qué? Ya el daño se hizo. ¿Se fija cómo estamos poco a poco perdiendo nuestra nación, nuestras libertades, nuestros derechos como cristianos, que es lo que eran nuestros padres fundadores? Eran creyentes, hermano, eran cristianos. Por eso, tenemos que superar, hermano, esa narrativa que nos quieren meter los democráticos. Porque ellos controlan el 85% de las noticias, entienda eso. Una estrategia que les ha trabajado muy bien porque tienen a todos los estudiantes en los colegios, en las universidades, endoctrinados a pensar como socialistas, como comunistas,
que el gobierno controle todo. Y ese puede ser el peor daño, ese es el peor daño que se le puede hacer a esta nación. Porque estamos dejando de ser una república constitucional y nos estamos convirtiendo en una democracia liberal, donde el gobierno controla la prensa, los medios de comunicación. Y dígame usted, si no controlan ahorita Facebook, Google, Twitter, Instagram, las prensas y los canales de televisión, dígame quién controla el 85%. Los únicos medios conservadores por ahí, dije, es Fox News y Newsmax. Pero aún yo he visto que entre ellos hay gente liberal y sus agendas son liberales. Pero hay que otro conservador ahí, pero no va a durar mucho esto. No podemos estar con un doble pensamiento. O somos conservadores o no lo somos. La teoría básica del Partido Democrático es gobierno grande, reglas, ellos controlan todo. Que viene siendo la misma teoría, hermanos, del comunismo. El gobierno es central, el gobierno controla todo. La prensa, los medios de comunicación, lo que usted come, lo que usted no come. ¿Qué negocio puede abrir usted? ¿Qué negocio no puede abrir? Y le ponen yugos a la gente insoportables, hermano. Que viven, la mayoría de la gente que vive en países comunistas vive en pobreza. Usted mira allá en Rusia cuando salen los edificios modernos. Usted mira allá en China cuando salen los edificios modernos. Qué bonito. La gente piensa igual que cuando mira New York aquí, que mira Chicago, que mira allá Houston, que mira Dallas. Los edificios. Y se ve de apariencia mucho progreso en China y en Rusia y en los países comunistas y en los países musulmanes. Pero en realidad la gente no tiene nada de libertad para nada, hermano, ni para expresar nada, ni creer lo que ellos quieran creer. Es una esclavitud diabólica el comunismo, el islam y el socialismo. Y es precisamente porque estos países están invirtiendo millones y millones, déjeme corrijo eso, billones en Estados Unidos para que se promueva la agenda socialista, comunista, y es lo que estamos viendo ahorita. El control del gobierno, que el gobierno sea el centro de controlar nuestras vidas, algo que nuestros padres fundadores pelearon en contra y escribieron esta constitución para seguirla. El día que esta constitución se ignore, hermano, que ya no se crea, que se tuerza, que se tergiversee, se interprete al antojo de una jueza liberal o un juez liberal, vamos a ver persecución terrible. Y ya empezó la persecución, y de eso quiero hablar en esta mañana, de los muchos casos de persecución que están viniendo contra la iglesia. Y por eso le digo, hermano, tenemos que ser, sí, pastores, gloria a Dios que somos pastores, gloria a Dios que somos evangelistas o que somos predicadores creyentes, hermano. Pero ¿cuánto tiempo nos queda, hermano, de poder gozar esta libertad al nivel que vamos? Que nos quieren callar en todas las plataformas, en las plataformas sociales, en la prensa, en las radios. Usted no puede estar en contra de nada de la agenda de los democráticos porque a usted lo censuran y lo cortan y lo corren del trabajo, lo despiden. Eso usted le podemos llamar a eso libertad, libre expresión, de ninguna manera. Es todo lo contrario a lo que nosotros creemos. Por eso tenemos que ser cristianos más responsables, hermanos, en cuanto a nuestras morales, a nuestros principios. Tenemos que tener la capacidad y la habilidad, hermanos, de poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto, hermano, lo que es justo y lo que no es justo. No podemos seguir en esa ceguera todo el tiempo, hermano. Porque a mí me da mucha tristeza cuando la gente hace comentarios. No sé por qué los hacen, hermano. Son comentarios, no entiendo sus motivos. Yo no discierno que son motivos sanos, son nomás retórica para probar que ellos son espirituales o qué, no sé qué, ¿para qué hablas de política? Eres cristiano, eres pastor. Hablas más de política que de Dios. No, señor, usted es un mentiroso para empezar. Porque yo hablo más de Dios que de política. De lunes a viernes usted escucha la hora veriana aquí. De lunes a viernes usted escucha como 30 salmos que grabé. Ahorita el siguiente programa que sigue, La Voz de Berea, estudio expositor de la palabra de Dios. Y vienen más mensajes que voy a poner, que van a ser mensajes del Templo Berea, de ministración. No van a ser enseñanzas, no van a ser programas apologéticos. El programa que estoy empezando a grabar, hermano, va a ser
de ministración de la palabra a la gente. Así es, no es cierto que hay gente que habla más de política que de Dios. Porque yo no sé de dónde sacan esa teoría equivocada, esa retórica equivocada, de que el cristiano no debe participar en la política. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Se pierde usted con la palabra política? ¿Lo confunde a usted la palabra política o qué es lo que pasa? ¿Usted está confundido en qué significa política o qué? Eso parece ser el problema. Ese parece ser el problema, que la iglesia está ignorante de la importancia de nosotros. Note una cosa, no como ciudadanos del cielo, como ciudadanos de esta nación debemos ser responsables, moralmente responsables, fiscalmente responsables y tomar a esos representantes que sean responsables, hermanos, por dirigir a esta nación en la intención original de los pastores y de los siervos que escribieron esta constitución, hermanos, que no se puede separar a Dios de la nación, hermano. No se puede separar a Dios de la nación. El Partido Democrático está engañando a la gente con esa, como ellos malinterpretan la Constitución, de la separación del Estado y de la Iglesia. Y en esta mañana quiero empezar con la primera enmienda, hermano, a leer. Bueno, no, primeramente vamos a empezar con la palabra de Dios. Amén. Primeramente la palabra de Dios. Dice ahí en Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. No una nación, las naciones. O sea, todas aquellas morales, hermano, todas aquellas cosas que se promueven contra la palabra de Dios son afrenta a una nación. O sea, la destruyen, hermano. Como estamos viendo esta nación siendo destruida por las agendas de los demócratas y de algún que otro por republicano por ahí corrupto también. Pero ellos deben dar cuenta a nosotros de lo que hacen, no nosotros a ellos. Es una constitución para controlar al gobierno, para tener control del gobierno, no que el gobierno tenga control de nosotros, hermano. Y vemos una persecución grande, un ataque y un abuso contra la iglesia, nosotros. Vemos un ataque contra la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque odian a Dios, odian su palabra, odian al Santo de Israel, odian las morales bíblicas, odian lo que Dios estableció. Por eso el pecado se le afrenta a las naciones. Vamos a Proverbios 29, 2 también, ya que estoy en Proverbios. Le voy a dar la interpretación de la Reina Valera, pero se lo voy a traducir al original, ¿ok? Reina Valera dice de esta manera, Proverbios 29, 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y cuando usted se va al original ahí, no dice cuando dominan, como diciendo que somos la mayoría, no estamos hablando de eso. Cuando usted se va al original, dice cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. ¿Qué estamos viendo ahorita, hermano? El pueblo gemir porque están gobernando, ¿quién? Los liberales demócratas que odian a Dios, sus principios. Todos estos, Hillary Clinton, Bill Clinton, Joe Biden, hermano, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, todos estos profesan ser católicos, según ellos. Ahora, nosotros sabemos que la institución católica romana no es una institución cristiana. Eso lo sabemos, es paganismo. Es una religión que promueve el paganismo, fundamentada en paganismo. Y los que fundaron esta nación no eran católicos, ni musulmanes, ni budistas, ni socialistas, eran cristianos, huyendo de Inglaterra para establecer una nación cristiana. Establecieron esta constitución para que usted y yo la protegiéramos. Y lo que vemos hoy bajo ataque como nunca jamás hemos visto, hermano, es la primera enmienda de Estados Unidos. ¿Qué es la primera enmienda? Pues quién sabe, hermano, ¿qué será? ¿Qué será? Se lo voy a leer en inglés y luego se lo voy a traducir al español, a lo mejor que yo puedo de mi habilidad, ¿ok? Lo voy a hacer, lo voy a leer todo en inglés primero y luego ya vengo, me regreso todo en español. Pero ahí hay una cláusula ahí, una frase ahí que es de suma importancia para que usted entienda por qué tenemos que defender nuestra constitución y nuestros derechos como cristianos. Como les dije, Pablo no tenía este privilegio.
Los apóstoles no tenían el privilegio de elegir gente que temiera a Dios, gente que sirviera a Dios. Ellos no tenían ese privilegio y nosotros sí lo tenemos. ¿Por qué no tomamos ventaja de ello? ¿Qué quiere usted? ¿Que dominen los malvados? ¿Que sean gobernadores de gente endemoniada? ¿Que los jueces sean gente perversa? ¿Es lo que usted quiere? Que los jueces locales, pues, porque los jueces federales nomás los elige el presidente y los jueces de la Corte Suprema. Y ahorita, supuestamente, hermano, tenemos una Corte Suprema conservadora, pero que no tiene nada de conservadora. Los únicos dos conservadores que creen en la Constitución todavía la defienden es Clarence Thomas y Samuel Alito. Son los únicos que supieron que había corrupción en las elecciones y que querían abrir el caso en la Corte Suprema. Y los otros, Amy Barrett, Kavanaugh y Neil Gorsuch y los demás liberales no quisieron tomar el caso. Cuando nuestra Constitución estaba de por medio, hermano, cuando estaban violando la Constitución 7 estados para robarse una elección, la Corte Suprema miró para otro lado. Vieron para otro lado y no quisieron hacer nada. Esa gente es una amenaza, un peligro al cristiano, al establecimiento de esta nación que es la Constitución que tenemos, hermano. Es crítico, es necesario que la iglesia se levante y deje de ser cobarde. Una iglesia ignorante y cobarde. Y no hace nada, nomás quieren estar teniendo ahí conciertos. Quieren estar ahí en sus discotecas modernas, ahora ahí brinque, brinque y salte. Y llore diciendo que esa es la presencia de Dios. Y danza tras danza tras danza. Puro entretenimiento, mientras que el gobierno, por el Partido Democrático y un que otro republicano corrupto por ahí, están destruyendo la Constitución y el derecho del cristiano. Porque si alguien tiene derechos en esta nación, es el cristiano, es el hijo de Dios, no el hijo del diablo. Y estamos viendo todo lo contrario, que tienen más autoridad, más poder los hijos del diablo estos días, porque la iglesia se la pasa de concierto en concierto, de conferencia en conferencia, y puro show, y puras danzas, y puro emocionalismo, y no hace nada al respecto de defender y contender por la fe, como nos dice la palabra de Dios en Judas 1:3, que es necesario contender por la fe. Contender en el griego quiere decir, hermanos, estar en rebeldía en contra de algo. ¿Qué está diciendo Judas? Que tenemos que estar en rebeldía en contra de las injusticias que estamos viendo en esta nación, en contra de la iglesia defendiéndose. El cristiano se tiene que defender ahora del malvado en una nación cristiana. Qué ironía tan más loca, hermano. Pero la iglesia, bien, gracias, aquí con mis conciertos, aquí con mis conferencias. Necesito una conferencia más de matrimonio. Necesito una conferencia más de cómo no sentirme la víctima de la sociedad. Y mi hijo va a jugar un juego y para que no se sienta mal mi hijo y mi hija, tienen que darle un trofeo al que gana y al que pierda, para que no se sientan mal los que pierdan. Ya no aceptan, ya no van a formar carácter así, hermano. No se forma carácter, no hay tolerancia, nada. ¿Por qué? Porque el sistema los ha educado a ser liberales, a ser gente ausente de Dios, que no teman a Dios, donde no se forma carácter. Óigame, hermano, dale trofeo al que pierde como al que gana. ¿Cuándo mirábamos esto cuando éramos jóvenes, hermano? Por eso ahorita voy a hablar de algunos temas, apenas estoy agarrando vuelo, hermano. Dios bendiga, hermano, a los que están ahí en sintonía de la radio, ahí los que están ahí en Facebook, Dios me los bendiga. Pero le voy a leer la primera enmienda. Si a usted la primera enmienda no significa nada, escúcheme muy bien. Si para usted la primera enmienda no significa nada, entonces puede agarrar esta constitución, usted romperla, quemarla, porque para nada le va a servir. Porque la primera enmienda, hermano, es el fundamento de lo que hizo esta nación grande. De la primera enmienda dependen y se fundamentan las demás enmiendas. Así es que si a usted no le importa el artículo 1 de la enmienda de Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos de América, agarre esta Constitución, ignórela pues, como le están haciendo los democráticos hoy en día y los jueces en la Corte Suprema y los jueces liberales en las Cortes de Apelaciones, como le voy a enseñar ahorita un caso. Pero vamos a leer todo en inglés y luego en español, porque me parece más fácil leerlo todo en inglés y luego en español, hermano. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof, or of abridging the freedom of speech, or of the press, or of the right of people to peaceably assemble, and to petition the government for a redress of grievances.
El Congreso no hará ninguna ley respetando el establecimiento de la religión, coma, ni de prohibir la práctica gratuita de la tal. Se lo voy a repetir otra vez. Ni de prohibir la práctica gratuita de la tal. ¿De qué? De la religión. Ni el derecho a libre expresión, ni de la prensa, ni de la televisión, ni de la radio, ni de hacer asamblea o protestas pacíficas. No como Antifa y Black Lives Matter, que andan diciendo maten policías, quemen edificios. No, nada de eso. Protestas pasibles, que sean en paz. O de peticionar al gobierno para que se dirija a sus quejas. Ahí está. El Congreso no establecerá ninguna ley respecto a la religión ni prohibirá la práctica gratuita de la tal. La primera enmienda es la que nos garantiza, hermano, el derecho de practicar el evangelio, predicar el evangelio, leer una Biblia en público, en la escuela, en cualquier facilidad del gobierno, donde quiera que el creyente esté. Puede orar, puede leer la Biblia, porque es un derecho constitucional que tiene bajo la Constitución. Por eso, esta enmienda la quieren tergiversar e interpretarla a su manera los jueces liberales y la Corte Suprema Liberal. Ahí es donde empezaron a pasar leyes como matar a niños y no reconocer la vida de un niño en el vientre. De ahí salió esas leyes, de esa gente que no han respetado la primera enmienda. Y si no respetamos la primera enmienda, olvídese las demás, porque no existen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como cristianos para hacer algo nosotros? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Porque sí sabemos el problema, sabemos lo que está pasando, porque en este programa le informamos qué está pasando, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en cuanto a lo práctico para hacer algo, hermano? Salir de las cuatro paredes de la iglesia, hermano. Dejar tener tanto concierto, la iglesia quiere puros conciertos. ¿Cuándo mira usted a Pablo, hermano, que tenía conciertos cada semana? ¿Cuándo mira usted a la iglesia primitiva, hermano, con conferencias, a ver cómo echarle más romance al matrimonio? Yo fui a 2 conferencias, hermano, de matrimonios, y eran una vergüenza a lo que fui, lo que yo miré ahí, lo que se habló, era una vergüenza, hermano, lo que ahí se habló. Uno de ellos decía, mujer, vístete con una tanga para que te ande correteando tu esposo ahí en la casa. Y no digo su nombre por respeto, pero es un sinvergüenza de Costa Rica. Otra conferencia que tuvo una iglesia grande que es aquí por la 17 y la Grant. Estaba una psicóloga ahí hablando de las cosas groseras que hacen los homosexuales y que llegó una emergencia con un foco donde no debía. Esas son las 2 conferencias matrimoniales que yo fui, hermano. La iglesia necesita dejarse de tanto show, hermano. Tanto programete, tanto dramete, tanta danza, tanto concierto o discoteca que tienen en sus iglesias, hermano. Ahora, ahí ponen la gente los cultos de alabanza ahora en las iglesias, hermano. Ellos creen que están cayendo muy bien, ahí ponen ahí el show ahí que están teniendo ahí, parece discoteca las iglesias. Y dicen, es que está bajando la gloria de Dios. ¿Por qué necesitan luces de show? ¿Por qué necesitan un show, pues, para que baje la presencia de Dios? Porque no conocen la presencia de Dios, amigo, amiga, hermano, hermana. Le duele, sí le duele, pero es la verdad. Si conocieran la verdad y la presencia de Dios, tirarían todos esos shows para afuera, hermano. Todas esas payasadas para afuera. Pero la iglesia dormida sin hacer nada. Yo he escuchado pastores decir, yo no soy político. Yo he escuchado pastores decir, yo no creo en la política. Mi reino no es de este mundo, es de los cielos. Yo he escuchado a gente hablar todas esas cosas, hermano. Pero donde de veras cuenta su voto, no hace nada, hermano. Usted tiene más de 47 millones, en paréntesis, cristianos votando por el Partido Democrático. Cada elección son entre 40 a 48 millones de evangélicos, paréntesis, que votan con el Partido Democrático. Son 48 millones de cristianos que no conocen a Dios, no conocen sus principios, porque si conocieran a Dios y conocieran sus principios, se darían cuenta que la palabra de Dios dice, no matarás, aborto, no te echarás hombre con hombre ni mujer con mujer. Porque el Dios que nos creó estableció esas normas y esas morales. Entonces, ¿cómo es posible que alguien se llame creyente y vota por
a favor del partido que odia a Dios. El pecado es la afrenta a las naciones. Y es precisamente lo que estamos viendo en esta nación, el aborto, las inmoralidades, la bestialidad. Ahí sale, hermano, hombres y mujeres queriendo tener relaciones sexuales con animales, hermano. Ahí salen mujeres besándose con perros, hermano. Ahí sale gente que se quiere ser como caballo la cara, como chivo y se ponen cuernos. Está pasando ahí, hermano. No podemos nomás vivir en el espíritu, hermanos. Tenemos que bajarnos un poco a la tierra. Ya no suena la trompeta, todos estamos aquí. Y mientras que estemos aquí, tenemos que seguir peleando y defendiendo lo que es recto y justo, porque llegará el tiempo, hermano, donde no nos van a dejar ni predicar ni tener programas como este, hermano. Nos van a cerrar las puertas completamente, ya lo estamos viendo. Aquí traigo unas pocas cositas que le quiero hablar en esta mañana para que usted entienda, porque a usted no le va a decir esto Jorge Ramos, ni Telemundo, ni Telefutura, ni Univisión, ni CNN en español, ni CBS, ni ABC, ni MSNBC, ni las perversas estas de la View, estas mujeres Jezabeles de la View. No le van a decir esta información a usted. Amén. Dios le bendiga a todos los que están ahí en el internet, en el Facebook vivo, hermano, pero tenemos que hacer algo al respecto, hermano. Esta nación está en peligro. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. No la mera luz, somos lucecitas que debemos representar el reino de Dios. La palabra nos dice que somos embajadores del reino de Dios. Pero no podemos vivir en lo espiritual e ignorar, hermano, lo que está pasando aquí en la tierra. Esta nación se está derrumbando, hermano. Se está destruyendo porque la iglesia sigue en ignorancia. El mismo espíritu de ceguera que hay en el impío, lo hay en muchos que se llaman cristianos, que votan por leyes absurdas en contra de Dios. Hay hasta pastores votando a favor del aborto, diciendo que es. Ahí no está el Warnock, el que corrió ya para senador en Georgia, que el aborto era bíblico, dice. Que el aborto era bíblico, hermano. Y a este hombre lo eligieron para el Congreso, hermano, para el Senado. Por eso lo digo, hermano. Las elecciones son cruciales en esta nación. Las elecciones son cruciales. No puede la iglesia verdadera, hermano, dejar de votar, dejar de apoyar lo que es correcto, hermano, porque no vamos a agarrar armas y ir a balacear gente. No vamos a ir a las clínicas de Planned Parenthood a poner bombas, nada de eso. Tenemos que orar, predicar, pero a la hora de ir a votar tenemos que ver por quién estamos votando, hermano. ¿Quién es esta persona? ¿Qué representa? ¿Qué son sus principios? Porque ahora se le está dando más preferencia a lo corrupto, a lo inmoral que a lo moral. Ahora resulta que los que estamos llenos de odio somos los que tenemos las morales bíblicas y los que están bien son los que promueven todo el mal. Hay que hacer algo al respecto, hermano. No podemos dejar que esta nación se nos vaya para abajo, hermano. No hay otra nación a donde correr. No hay otra nación a donde irnos. Hay un sector ahí de cristianos que dicen, es que lo que está escrito está escrito. Claro que sí. ¿Dónde está escrito que se iba a levantar Estados Unidos de América del Norte? ¿Dónde está escrito que los peregrinos iban a huir de la persecución de Inglaterra, de la Iglesia Católica, del gobierno, para establecer una nación cristiana, Estados Unidos, Estados Unidos? ¿Y dónde está escrito que iban a tener una constitución que defendiera la Biblia y el derecho cristiano? ¿Dónde está escrito en la Biblia? No está, ¿verdad? Porque usted tiene que entender que Estados Unidos de América, hermano, nació en el corazón de Dios. Es Jesucristo quien estableció esta nación y nos dio esta nación para los cristianos. Le dio a Israel, a los judíos y a los cristianos nos dio esta nación. Y debemos tener un celo por defenderla, hermano. Defender esta constitución y nuestros derechos. Ya basta que el malvado gane, hermano. Ayer, qué triste, hermano. Qué triste, hermano, que entren hombres a los baños con sus nietas, con nuestros nietos, o nuestras nietas, hombres barbones, viejos, feos, que entren ahí a un baño con una niña, hermano. ¿Y qué nos asegura que no son perversos? Bueno, pues son perversos para empezar. Pero ¿qué nos asegura que no van a robarse un día a una niña o violarla ahí en el baño? Tenemos que volvernos, hermano, a que esta nación vuelva a retomar su conciencia y sus principios que la hicieron la grande nación que era.
Pero no va a pasar si usted sigue votando por el Partido Demócrata. Si usted no abre sus ojos. Ellos venden el racismo todo el tiempo que van a correr para oficina, para una posición. Meten el racismo para provocar que se divida la gente, que se peleen unos con otros, que se pelee el blanco con el hispano, con el afroamericano. Porque ellos aman la discordia, porque en medio de la discordia pasan leyes absurdas. ¿Qué pasó el día que iban a votar a certificar los votos? ¿Se acuerda? Que se inventó este ataque al Capitolio y cómo se asustaron y salieron corriendo, pero que sí regresaron a las 4 de la mañana para todos votar, para certificar los votos, que ahí es donde quedó mal Mike Pence. Porque cuando Mike Pence certifica los votos, es que él está estableciendo que ya se investigó que todos los votos son legítimos. Y había 7 casos, hermano, 7 estados donde había casos que estaban protestando la elección y no podían ver certificados sus votos. Y ahí unos dicen, es que estaba bajo presión Mike Pence. Es el vicepresidente, hermano, no es el vecino. Es el vicepresidente, la segunda máxima autoridad en Estados Unidos. Y él tenía que haber certificado sus votos. Y si había 7 estados que se oponían, él tenía que ver sus quejas primero, antes de certificar los votos. Y por miedo a ese plan diabólico donde se metió, ya nos damos cuenta que eran los de Antifa, que se metieron ahí. Se metieron ahí. ¿A qué? A interrumpir eso. Ese voto. Hoy se enojaron tanto los republicanos, se enojaron tanto los demócratas, que al final llegaron todos a decir, ok, que sea presidente. Esa no es la forma que el sistema corre, hermano. Así no se hacen las elecciones. Hubo 7 estados. Y ahora sí están sacando fraude por donde quiera, pero ¿ya para qué? Tenemos una Corte Suprema corrupta, con la excepción de Clarence Thomas y Samuel Alito. Los únicos 2 conservadores constitucionales, hermano. Estos 3 que escogió Trump le dieron la espalda. El FBI, hermanos, al lado del Partido Demócrata, escondiéndoles todos sus crímenes. ¿Qué pasó con Andrew Cuomo? 8 mujeres lo han acusado ya de abuso, de acoso sexual. Miles murieron por su negligencia de mezclar ancianos con gente que tenía COVID, hermano. Ya dije la palabra, ahorita me la van a censurar. No tenía que haber dicho esa palabra, hermano. Ahorita me van a censurar el video, a ver, y me lo van a bloquear. Estos miserables. Hasta eso hemos llegado, hermanos. Ya la regué en haber dicho esa palabra, hermano. Me van a censurar el video, van a decir que no lo voy a poder poner. A eso hemos llegado, hermano. No podemos expresar lo que sentimos. No podemos dar información correcta porque se oponen luego. El FBI, Robert Mueller, el Special Prosecutor, el procurador especial. Las cortes de Pfizer, hermano. La Corte Suprema. Las cortes estatales, hermano. La CIA. Todos trabajando a favor del Partido Democrático. ¿Por qué no han dicho nada de Andrew Cuomo? ¿Por qué no lo han atacado estas mujeres de The Views? Ahí atacan a todo el mundo. A cualquier conservador que lo acusan. A este juez que el último no sirvió para nada, al Kavanaugh. Lo acusaron falsamente de algo, de un acoso sexual de hace 30 años atrás, cuando él quería correr para juez, cuando estaban confirmando para juez. ¿Se acuerda? Hace 30 años atrás que lo hicieron un falso acuso a él. Y estaban las de la View, CNN, ABC, Luis Carlos Mendoza, todos los días, que no puede ser presidente, que no puede ser juez, que no podemos permitir que un hombre así perverso suba a la Corte Suprema y ataque. Pero ¿qué pasó ahora con Andrew Cuomo? Es demócrata, ¿verdad? Es liberal. ¿Por qué él está cubriendo el FBI? ¿Por qué él está cubriendo el #MeToo hashtag, el hashtag #MeToo? ¿Por qué le están cubriendo a él? Pero si es un conservador, vale más exponerlo a todo lo máximo que se pueda. Es control, hermano. Control de los medios de comunicación, control del pensamiento libre de la gente. Usted va a creer nomás lo que ellos dicen, usted va a nomás aceptar lo que ellos dicen y usted no va a poder ver lo que ellos dicen, el Partido Demócrata. La misma estrategia de los comunistas. Controlemos los medios de comunicación, controlemos los medios de comunicación. Pero esta persecución se va a poner alarmante en la iglesia, hermanos. El FBI puso a la cárcel a Ahmad Shah Zaberi, un hombre que levantaba fondos para los políticos, y lo investigaron. Dinos qué información tienes de Trump. ¿Le ayudaste? ¿Hubo algo de Trump? ¿Le ayudaste a él? Porque él quebró leyes en levantar fondos para los políticos. O sea, levantó de más dinero, cosas así.
No crea que fui y mató a alguien, sino simplemente las campaign funding laws, las leyes para apoyar financieramente a las campañas. Y le dijeron, danos algo de Trump, dinos qué tienes de Trump y te dejamos ir. Y él sinceramente les dijo, es que yo no ayudé a Trump, es el único que yo no he ayudado. Yo no le he ayudado a él a colectar dinero ni para la campaña ni para nada. No tengo nada de información sobre él. Y lo sentenciaron a 12 años de prisión y 17 millones de dólares en multas. El FBI, hermano, al lado del Partido Demócrata. El FBI atacando al Partido Conservador, hermano, al Partido Republicano, el FBI. Ese es el trabajo del FBI, hermano, de andar atacando a los cristianos, andar atacando a los conservadores y a los liberales, encubrirles todas sus falsas. Estamos viendo una persecución terrible, hermano. El coach, allá en el estado de Washington, hermano, que es en el estado de Washington, él era coach ahí en la Brenton High School, se llama Joseph Kennedy. Perdió su caso en la novena corte de apelaciones. ¿Qué hacía este coach? Simplemente después de un juego de fútbol, que es después de la escuela, no es en el edificio de la escuela, pero como le decía la primera enmienda, si el coach quiere orar en la escuela, mientras que él no force a alguien más a orar, el juez, este coach tiene todo el derecho de orar en la escuela pública, hermano. Leímos en la Constitución que el gobierno no puede prohibir la práctica de la religión. Ahora, vamos a ser más claros. Los padres fundadores eran cristianos. Aquí está hablando de los cristianos, exclusivamente. Ellos usaron el término religión, pero está hablando del cristiano. Si alguien tiene derecho a orar, es un cristiano porque la primera enmienda lo protege. Porque pueden enseñar Islam, pueden vestirse de musulmanes, pueden así poner carpetas y orar 5 veces al día como enseñanza cultural en California y en Michigan, pero no puede orar un cristiano. Por eso es importante, hermano, cuando votamos, votar por gente que va a respetar la Constitución, gente que tenga buenas morales, buenos principios, porque si no los tienen, olvídese usted que se pasen leyes prácticas y morales y buenas. Esto se va a poner peor. Por eso es importante y crucial que el cristiano vote, que el cristiano aprenda a votar, hermano, a votar por el partido conservador, por la gente que es conservadora, no tanto por si es hombre, mujer, si es blanco, negro. Ahí nos dijo el Gavin Newsom de California para agarrar votos, porque lo quieren sacar. Ya juntaron más de 2 millones de firmas y lo quieren echar fuera. Ahora él quiere ganarse la gente para. Dice, la siguiente persona que yo ponga de procurador en California va a ser una afroamericana. Usted no puede poner a alguien en una posición por el color de su piel. No se trata del color de la piel, se trata de sus cualidades. Acaban de confirmar a Xavier Becerra, hermano. Un abogado que no sabe nada de lo médico. Un hombre, Xavier Becerra, un hombre que es latino. ¿Y qué importa que sea latino? Es más diabólico que el diablo ese hombre, hermano. Ese hombre defiende al aborto a morir. Ese hombre está totalmente a favor del aborto y lo defiende. Ah, pero que es latino. Pero que Sonia Sotomayor en la Corte Suprema, que tiene un nombre que suena hispano, ella es puertorriqueña o cubana. ¿Y qué importa que sea cubana, mexicana, de descendencia guatemalteca o colombiana? Si tienen principios que van a destruir la nación, ¿qué importa? No se trata del color de la piel, hermanos. No se trata de qué nacionalidad soy yo. Se trata de los principios que ellos tienen. ¿Qué principios van a implementar cuando lleguen al poder? Y ahorita estamos viendo algo terrible. Y el juez este coach cristiano pierde su caso en la novena corte de apelaciones en el estado de Washington. ¿Quién es la novena corte de apelaciones? Una corte llena de jueces liberales, democráticos. ¿Se fija por qué es importante? ¿Por qué votamos? Donald Trump puso 300 jueces conservadores y lamentablemente puso 3 jueces. Bueno, lo bueno es que puso 3 jueces en la Corte Suprema. Lo lamentable es que son políticos. No van a interpretar la Constitución, hermano. Van a interpretar las leyes de acuerdo a su política. Y ya vimos qué hizo Amy Barrett. Ya vimos que hizo Kavanaugh y Neil Gorsuch. No quisieron ver los casos de fraude de Donald Trump. No quisieron aceptar los casos. A mí no me importa cuánto odia usted a Trump, hermano. Y a mí no me importa cuánto usted ame a Obama, cuánto usted ame a Biden o a Clinton. No importa cuánto los ame.
La pregunta es, ¿qué pólizas van a implementar? Esto no es nada personal, hermano. A usted lo han hecho creer que todo tiene que ver con la raza, que todo tiene que ver con el color de su piel. Lo están engañando los liberales a que usted piense que todo es racismo, que la matemática es racismo, están diciendo ahora, hoy en día. Hay que tener cuidado. El juez corte, pierde el caso. En Canadá, Robert Hoogland está bajo órdenes de la corte que no puede hablar del caso públicamente. Ahí está. ¿Se acuerda lo que dije el comunismo? ¿Qué hace el comunismo? Controla su modo de pensar, controla lo que usted dice, controla lo que usted piensa, lo que usted lee, lo que usted mira en la tele, lee en la prensa. Eso es lo que hacen los comunistas. En Canadá, Robert Hoogland está bajo las órdenes de la corte que no puede públicamente hablar del caso. ¿Cuál es el caso de él? Que él tiene un hijo, hermano. Él tiene un hijo de 14 años que se declaró mujer. Y él como padre, como buen padre, lo instruyó y le dijo, esta es una etapa que está pasando, está mal, está uno bajo una opresión, yo lo voy a estar administrando, yo voy a estar ayudándolo a salir de ese engaño. Que porque tiene un trauma psicológico, dicen. Y le dijo el juez que no puede llamarle a su hijo, tiene que llamarle por orden de la corte. Escúchame bien, por orden de la corte tiene que llamarle al hijo, hija, por orden de la corte. Y que no puede oponerse a las inyecciones de las hormonas que lo hacen que le salgan pechos a ese muchacho. 14 años. Y el padre quiere corregir a su hijo y está bajo órdenes del gobierno en Canadá. Pero no tema, no se sorprenda, perdón. Eso ya está en Estados Unidos también. Bajo lo que llamamos las anti-conversion therapy, las terapias de anticonversión. Terapias de anticonversión. ¿Qué es terapia de anticonversión? Ya es legal en 20 estados esta ley. 26 estados se oponen a esta ley. ¿Qué son estas leyes? Que si un niño de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, su niño, hombre, varón, dice yo soy mujer, usted no puede tratar de persuadirlo a que es hombre. No puede aconsejarlo con la palabra de Dios, no puede decirle nada que persuada a ese niño de que él cambie su modo de pensar, en pensar que es niña. 20 estados ya pasaron estas leyes. Empezó en California, ya va en 20 estados. Quitarle el derecho a los papás de corregir a sus hijos, hermanos. ¿A qué hemos llegado? ¿Para qué era la Constitución? Para que el gobierno no nos controlara a nosotros. La Constitución fue escrita para nosotros controlar el gobierno. Para nosotros cuidar el gobierno que no abuse de nosotros. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Aquí vemos claramente, con estos 20 estados que ya pasaron esta ley, que usted no puede corregir a su hijo. Por eso, entienda, por favor, en el año 22 vamos a elegir senadores otra vez y representantes otra vez. Y es necesario que aquel que se llame cristiano, viva como cristiano, se porte como cristiano en la iglesia o fuera de la iglesia, y que se oponga a las cosas que se oponen a la palabra de Dios. Y que se levanten firmes y establezcan en su mente y públicamente, y que no tengan miedo de decir, van a respetar mi derecho y van a respetar mi primera enmienda, y para mí existe hombre y mujer. Para mí existe el matrimonio entre un hombre y una mujer solamente. Se lo digo con todo respeto. El que un hombre se quiera acostar con otro hombre o una mujer con otra mujer es la perversión más alta que puede haber, porque somos seres racionales. Somos seres con inteligencia. Y la misma lógica y la misma biología nos enseña que no se puede coexistir hombre con hombre y mujer con mujer, por más que queramos. Porque hemos creído esta mentira. El mundo no tiene nada espiritual, está muerto espiritualmente. Ellos le llaman opresión, ellos le llaman un derecho, pero en realidad
Estamos hablando, hermanos, de actividad diabólica en los aires, que van a invadir la mente de un niño, de una niña, y le dicen, eres mujer, siendo hombre. Van a la mente de la niña y le dicen, eres hombre. Van a la mente de un niño y le dicen, eres mujer. Van a la mente de jóvenes y le dicen, eres mujer. De jovencitas, eres hombre. Tenemos que entender que hay demonios detrás de esto. Por eso, iglesia, tenemos que pelear, contender por la fe y votar por gente que tenga una mente sana, que esté en su juicio cabal. Porque para mí, un hombre que se quiere casar con otro hombre no está en su juicio cabal. Para mí, una mujer que se quiere casar con otra mujer no está en su juicio cabal. ¿Y cómo los están dejando de adoptar? ¿Y cómo quieren que ellos instruyan a niños en sus maneras perversas? Tenemos que pelear. Tenemos que defendernos de esto. Tenemos que votar por gente que teme a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en por quién votamos. Y para usted que no quiere votar, para usted que dice que yo no soy político, que yo no voto, que yo no creo en la política, arrepiéntase y sea un cristiano responsable, sea un ciudadano responsable y entienda que esta nación se está destruyendo porque usted no quiere votar las morales bíblicas, porque usted no quiere apoyar a aquellos hombres que temen a Dios, que por lo menos respeten la Constitución. Porque esta nación está en peligro y la iglesia tiene que levantarse, no esconder la luz debajo de la sombra, levantarnos a enseñarles el camino, amar al pecador, amar a la lesbiana, al homosexual, pero decirles que ese estilo de vida los lleva a una condenación eterna y aparte de eso va a crear en ellos amargura y miseria, porque el pecado jamás podrá traer felicidad al hombre. En ninguna forma el pecado puede traer felicidad al hombre, satisfacción al hombre. Dios nos ayuda, hermano, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que levantarnos a votar, hermano. Yo no le puedo decir a usted, yo quisiera decirle, Cristo viene mañana, así es de que no se preocupe. Yo quisiera poderle decir que Dios me revelara a mí y me dijera, ok, vengo el año 25. Ok, pues bueno, ahí le aguantamos unos 4 años más a estos mundanos. Pero la cosa es que no sabemos si Cristo viene ahora, hermanos. No sabemos si viene en una semana. No sabemos si viene en 30 años. Y si se tardara el Señor, ¿qué vamos a hacer? Nada. Dejar que los mundanos nos sigan destruyendo, atacando, que no podamos defender las morales bíblicas. Es precisamente lo que están haciendo, nos quieren callar. Eso de que cancelaron las caricaturas del zorrillito, que cancelaron a Curious George, que cancelaron a todos los pastores de las redes sociales. Al rato me cancelan a mí, no crea. Por ahí van también, al rato que me escuchen a mí, me van a cancelar mi programa también, me van a quitar la cuenta. Pero en veces que pueda lo voy a estar haciendo, hermano. Hablar de la verdad. Tenemos que defendernos, hermanos. Tenemos que dejar una iglesia apática, indiferente, entretenida en tanto socialismo, entretenida en tanto ganar dinero y hacerse rico. Y nos estamos olvidando, no estamos viendo lo que está pasando en la nación, hermano. Lo están destruyendo los demonios. Satanás quiere destruir esta nación, que es la única nación que todavía se puede llamar cristiana, hermano. De las más de las 200 naciones que hay, es la única que considera nación cristiana. No dije judea, judaizante, dije cristiana. ¿Qué va a hacer al respecto? No alcancé a tocar otros temas, hermano. Quería hablar de otros temas aquí, quería meterle más información, pero vamos a hacer algo al respecto, hermanos. Seamos prácticos como Cristo era práctico. El apóstol Pablo eran prácticos. Sí, eran seres espirituales. Sí, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Claro que sí. Pero todavía estamos en el campo de batalla. Y mientras que estemos en el campo de batalla, vamos a defender la justicia, hermano. Vamos a decirles que está mal que entre un hombre al baño de las mujeres. O que entre una mujer al baño de los hombres. Pero casi es al revés. Casi son la mayoría de los hombres que quieren entrar al baño de mujeres. Casi todavía las lesbianas son un poquito más respetuosas. Y tenemos que decirle al gobierno que no queremos aborto. Gracias a Dios por muchos estados que están parando el aborto en muchos niveles. Pero va a haber retos en la Corte Suprema. Y por lo que veo, esta Corte Suprema no es conservadora, hermano. Nomás Samuel Alito, Clarence Thomas. Los demás son liberales. Les importa más su posición política y que su cheque esté llegando cada mes. Pero tiene que levantarse gente que ame esta nación, hermanos. Sin importar de qué origen venemos. No importa que vengamos de México, que vengamos de Cuba, de Centroamérica, de
de África, de Inglaterra, de Francia, no importa de dónde vengamos, pero si vamos a vivir en esta nación con libertad, tenemos que defenderla. Si queremos tener libertad, el derecho de expresión, tenemos que defender la Constitución a como dé lugar. Esto no es cuestión de gringo, de negro, de afroamericano, de hispano. Es cuestión de una nación libre, una nación nacida bajo Dios, establecida debajo de Dios, una nación que por muchos años ha reconocido a Dios. Y le iba a hablar ahorita de unos de los que escribieron la Constitución. Para otro programa le hablo de los escritores de la Constitución que lo hicieron para reconocer a Jesucristo en su gobierno, para que el gobierno reconociera a Jesucristo. Y usted me dice, la política y el gobierno no van. Es todo lo contrario. El gobierno necesita a Dios también, ¿ok? El gobierno necesita principios de Dios. El gobierno necesita respetar a Dios, porque el pecado es la afrenta a cualquier nación. Dios es grande y poderoso y misericordioso. Si esta nación se arrepiente y se aparta de sus malos caminos y busca a Dios, Dios la puede restaurar. Pero nos corresponde a los cristianos orar por ella, predicar el evangelio, pero votar principios bíblicos a la hora de votar. Podemos retomar la mayoría en el Senado y en la Casa de Representantes en el año 22. Ya para el otro año empiezan las campañas otra vez para el 22. Y podemos retomar el poder en la Casa de Representantes y se cree que lo vamos a hacer, y retomar el poder en el Senado para